Dios le bendiga, bienvenidos a nuestra clase de hoy, el Espíritu Santo y el nuevo nacimiento. Nuestra introducción nos dice cómo la regeneración o nuevo nacimiento es la obra por la cual Dios implanta en el ser humano el principio de una nueva vida, además de renovar las disposiciones de la persona. Las intenciones y afectos ya no son controlados por el egoísmo, sino por Dios. La carne como fuerza dominante reemplazada por el Espíritu de Dios, de una manera tal que la persona puede poner a un lado la inmoralidad, la inmundicia y la lascivia y reemplazarlas por la piedad. La enemistad, pleito, celo, ira, egoísmo, disensión y envidia por el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad y mansedumbre. Las borracheras por el dominio propio. Gálatas 5, 19, 24. Lo más destacado del nuevo nacimiento no es solo que elimina el deseo de pecar, sino que acerca a la persona a Dios y a su voluntad por medio del Espíritu Santo. Primer punto, una nueva realidad. Dice ser hijo de Dios. Vamos a estar en Juan 1, verso 12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La doctrina del nuevo nacimiento la presenta el Nuevo Testamento de varias maneras. Una de ellas es por medio del uso de la palabra engendrar. Gennao en griego se usa un total de 18 veces. 16 lo hace el apóstol Juan y 2 el apóstol Pablo. Primera de Corintios 4:15. También podemos decir de esta doctrina o experiencia espiritual que es realizada por el Espíritu de Dios. Tenemos las citas bíblicas en la pantalla. Yo solo voy a dar la frase. Dice: a través de la palabra de Dios. Cuando la persona cree que Jesús es el Cristo y lo recibe como resultado de haber nacido de nuevo, no practica el pecado, sino que practica lo que es justo. Además de ser capacitados para amar y vencer el mal que está en el mundo. Así es como la persona no se ve inclinada a practicar el pecado, ya que Cristo la guarda y el maligno no la puede tocar. Primera de Juan 5:18. La importancia que tiene la regeneración o nuevo nacimiento para los últimos tiempos es que sin él no se podrá ver el reino de Dios. Juan 3:3. Y a través de él el Espíritu Santo imparte la nueva vida que Cristo vino a dar. Juan 10:10, verso 28 y Juan 17:3. Ya que es una victoria sobre el pecado y la muerte, nos dice Romanos 8:2, que consiste en que el mismo Cristo habita en el creyente. Gálatas 2:20. Ojalá que este comentario del verso 12 que hemos hecho les lleve a la perspectiva correcta de esta bendición, porque muchos ven la salvación como una alternativa para escapar del infierno, haciendo ciertas las palabras de un filósofo del siglo XVI que dijo que los cristianos estaban tan preocupados en huir del diablo que no pensaban en acercarse a Dios. Punto B. Por obra divina, continuamos en Juan 1, verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo más sobresaliente de este verso es que Dios, y solamente Él, es el que produce el nuevo nacimiento. Las palabras los cuales con que comienza el verso es para hacer referencia a los que se mencionan en el verso 12, o sea, el verso anterior, que fueron a los que recibieron a Jesús, los que creen en su nombre y a los que se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
continúa diciendo, estas personas no son engendradas de sangre. Algunos creen que se refiere a la circuncisión que se exigía a los seguidores del judaísmo, Romanos 2, 28, 29. Otros opinan que se refiere al nacimiento natural, la sangre de los padres que se transmite a los hijos. El nuevo nacimiento tampoco es producto, dice, de la voluntad de carne, esto es, del impulso sexual. Para los judíos, esto es muy importante porque así podían trazar su ascendencia hasta Abraham, Juan 8:33. Pero tampoco es por voluntad de varón. Unos ven aquí la adopción de niños a nuevas familias. Otros ven simplemente la iniciativa del varón en la relación sexual para engendrar un hijo. Y termina diciendo, sino de Dios, esto es, el que recibe a Cristo, el que cree en Él. Dios le da potestad, le da el derecho de ser hecho hijo de Dios, porque Dios mismo lo engendra espiritualmente. Primera de Juan 3:9 lo dice así, la simiente de Dios permanece en Él porque es nacido de Dios. El Señor es quien da vida espiritual. Juan 3, 5 al 6, aparte de confirmarnos Juan 1, 12, 13, nos dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En este pasaje, el Señor contrasta lo que es la naturaleza humana, la naturaleza carnal, con la naturaleza espiritual, la que engendra el Espíritu de Dios. Primera pregunta. Cuando en el verso 13 se dice, sino de Dios, ¿a qué se refiere? Punto 2. El imperativo del nuevo nacimiento. A. Para ver el reino de Dios. Juan 3, 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todos los humanos venimos al mundo con una naturaleza pecaminosa, impidiéndonos así una relación con Dios. Romanos 3:23. Pablo, en su carta a los romanos, dice que tanto los judíos, con su conocimiento de la ley de Dios, como los gentiles que no la conocen, están bajo condenación. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. La única manera de ser renovados es por medio del Espíritu de Dios. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, nos dice Juan 3:8. El Nuevo Testamento nos da un amplio testimonio sobre cómo solo Dios puede producir el nuevo nacimiento. Veamos. Dice, el que hace justicia es nacido de Él, refiriéndose a Dios. Primera de Juan 2:29. Ahí pueden continuar viendo las citas en la pantalla. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El otro dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Las palabras el reino de Dios implica que para poder entrar en la vida eterna, uno necesita entrar primero a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y para ser parte del cuerpo de Cristo, para ser parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, uno tiene que nacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13. Prueba de que nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca del Espíritu, es lo que dice Pablo en Primera de Corintios 12:3. Nadie puede llamar
a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Punto B. Nacimiento que solo el Espíritu puede producir. Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mientras en el verso 3 del punto anterior se habla de ver el reino de Dios, aquí en el 5 se habla de entrar. Aunque la idea es la misma, entrar es más enfático o enérgico que ver. Por ejemplo, Moisés vio la tierra prometida, pero no entró en ella. Los santos del Antiguo Testamento miraron de lejos la tierra prometida, pero no la poseyeron. Hebreos 11:13. O sea que miraron de lejos lo prometido. Ahora, veamos cómo el verbo entrar se usa mucho en la Biblia para indicarnos poder disfrutar de algo. Por ejemplo, Noé tuvo que entrar en el arca para ser salvo del diluvio, Génesis 7:7. Cristo exhortó a entrar por la puerta estrecha que lleva a la vida, Mateo 7:13-14. El requisito del nuevo nacimiento para entrar en el reino de los cielos lo ilustró el Señor con la parábola de la fiesta de las bodas, Mateo 22:11. El vestido de boda o la vestidura del nuevo nacimiento que se requiere para entrar al reino de los cielos solo puede ser proporcionado por el Espíritu Santo. Para esta afirmación también tenemos ejemplos, entre ellos el de Adán y Eva cuando después de pecar descubrieron su desnudez y para remediar la situación, que era símbolo de la culpabilidad que estaban sintiendo por su pecado, se hicieron vestidos de las hojas de la higuera, frágiles, insuficientes, y les serviría para poco tiempo. Entonces Dios intervino y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis 3:21. Otro ejemplo que podemos citar es la del hijo pródigo cuando regresó arrepentido. Lo primero que pidió el padre a sus siervos fue que sacaran el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Lucas 15:22. Se le quitaron las vestiduras de pecado de su antigua vida y se les vistió de ropas del nuevo nacimiento en el reino de Dios. Pregunta: cuando en la Biblia se usa el verbo entrar, ¿qué implicación tiene? Punto 3. Atributos y obras divinas. Sus atributos manifestados, vamos a estar en Tito 3. Dice en los versos del 4 al 7, Pablo menciona 4 de los atributos de Dios que fueron manifestados en la obra de la redención: su bondad o benignidad, su amor, su misericordia y su gracia. Aquí se pueden aplicar las palabras de Martín Lutero en su comentario del pasaje de Gálatas 5:22-23 del fruto del Espíritu. Él dijo: habría bastado con que Pablo hubiera dicho nada más que el fruto del Espíritu es amor, porque en el amor se incluye al resto. Igual podemos decir acerca de los atributos de Dios mencionados en nuestro pasaje. Si Pablo hubiera dicho: pero cuando se manifestó el amor de Dios, porque este incluye bondad o benignidad, misericordia y gracia. Pero entendemos que Pablo usa cada uno de estos vocablos para describirnos la grandeza del plan de salvación. Les haré una descripción breve de cada uno.
La benignidad, que en este caso es la bondad de Dios, es su condición interior de hacer el bien, y la prueba fehaciente de ella la encontramos en el Calvario. La misericordia de Dios es la disposición permanente de nuestro Creador que lo inclina a compadecerse de la miseria humana. La misericordia de Dios no se basa en los méritos del ser humano para manifestarse. Por eso, los necesitados que vinieron a Cristo le pedían: ten misericordia de mí. La ayuda de Cristo no era una respuesta a sus méritos, sino porque no tenían ninguno. Y su gracia es muy parecida a la misericordia, ya que la gracia no es más que un favor inmerecido. Punto B. Las obras del Espíritu. Seguimos en Tito 3, verso 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Las obras que el apóstol le atribuye a Dios por medio del Espíritu Santo en el creyente son: 1. La salvación, cuando dice nos salvó. ¿De qué nos salvó? De la culpa del pecado, de las consecuencias del mismo y de su poder. Y por último, de la condenación eterna. 2. Del lavamiento. Dice por el lavamiento. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la salvación se presenta como un lavamiento espiritual que Dios hace en la persona. Ezequiel 36, 25. 3. Regeneración. Dice de la regeneración. Esta doctrina era lo que Pablo tenía en mente cuando escribió: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. 4. Renovación. Por la renovación. La fuerza de esta palabra en griego está en algo que viene a ser nuevo, que vuelve a su condición original antes que se dañara. Verso 6. El cual se derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Así que el 5 es el derramamiento, el cual derramó. El apóstol Pablo dice que el amor de Dios está en los creyentes por el hecho de que el Espíritu Santo, que es amor, hace morada en él. Romanos 5, 5. Seguimos con el verso 7 que dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que el 6 es la justificación. Para que justificados. La justificación no es solo el perdón de Dios, sino que incluye el impartimiento de la justicia de Cristo. ¿Cuánto pudo el apóstol decirnos en estos 4 versículos? Pregunta: ¿en cuál atributo de Dios podemos incluir la bondad, la misericordia y la gracia? Reflexión. La obra del Espíritu Santo es una línea que divide en 2 la historia del ser humano. Antes de que el Espíritu Santo intervenga, los vicios y aberraciones de la carne son una realidad dominante. Pero cuando el Espíritu Santo produce la regeneración o el nuevo nacimiento, dice, se manifiesta la vida de Dios. Uno de los pasajes escritos por el apóstol Pablo en el que nos presenta la realidad del Espíritu Santo en la experiencia del nuevo nacimiento es 1 Corintios 6, 11, donde dice, y esto erais algunos, refiriéndose a la lista de pecados que se menciona anteriormente.
Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que en nuestra invitación te decimos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Juan 16:13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si estás listo, solo di: Señor Jesús, perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Para nuestra próxima semana tendremos el bautismo del Espíritu Santo.